Por lo tanto, el término Yahvé prevalece frente al término Elohim. Ahora tiene la información de por qué un término prevalece más que el otro. Y desde luego, en este caso, los sacerdotes del sur, que son los sacerdotes, obviamente, que mantienen la postura de la dignidad étnica judía en el cautiverio, son ahora los que narran esta historia. Y al narrar esta historia, pues obviamente están planteando dentro del concepto histórico algo sumamente interesante, y es el valor que tiene el sacerdocio. Note bien que el valor que tiene el sacerdocio no se lo dan los sacerdotes per se a sí mismos, pero se lo dan a Aarón. Si usted observa bien, en el momento en que Moisés va a subir, de repente el historiador dice que juntamente con Moisés subió también ¿quién? Aarón. ¿Y qué quiere decir eso dentro del contexto histórico? Eso quiere decir que obviamente el orden sacerdotal arónico cuenta con la aprobación divina. Y eso es fundamental para la idiosincrasia, para la historia de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el sacerdocio tiene que ser arónico. Si no es arónico, no sirve. Entonces, desde luego, ¿quién es el sacerdote que tiene el gran privilegio de subir con Moisés al monte? Pues obviamente Aarón. Y si es Aarón, pues Aarón está representando el sacerdocio de Israel. Por lo tanto, los sacerdotes probablemente son los que narran esta historia y la dejan plasmada para que el pueblo de Israel entienda y sepa que en el día en que Dios convocó a Moisés para hablar con respecto al decálogo, Moisés no estaba solo, lo acompañó el sacerdocio. Cuando uno lo ve de esa manera, como que las fichas empiezan a caer y uno empieza a entender por qué de aquí y por qué de acá. Ahora, como hemos dicho que no nos podemos divorciar del Nuevo Testamento, cuando trabajamos con el Antiguo Testamento no nos podemos divorciar del Nuevo Testamento, note bien que muchos de los planteamientos que vemos aquí se repiten en la vida, en el ministerio de Jesús y en la vida de los discípulos. Número 1, aquí se le entrega el decálogo en el monte. ¿Y en dónde se le dio a los cristianos el decálogo de la cristiandad? En el Sermón del Monte. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte. Y lo estaba entregando. Aquí al pueblo de Israel se le llama nación santa. Y se le llama, ¿qué? Sacerdotes de Dios. En la experiencia de la cristiandad, que se dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Note bien que la cristiandad reinterpreta el Antiguo Testamento y lo reinterpreta precisamente para postular que si bien es cierto el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios y es el pueblo de Dios, no es menos cierto que todo el que le recibe a Jesucristo también se le ha dado la potestad de ser ¿qué? De ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, el judío, como bien lo plantea Pablo, no es meramente por nacimiento, sino que es el resultado de ¿qué? De la gracia, de la adopción, del llamado de Dios. Y por eso algunos de los escritores neotestamentarios no les tiembla el pulso para hablar de los gentiles como si fueran judíos.
y para referirse a los gentiles como el pueblo de Dios, y para decir que obviamente a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que el capítulo 19, desde luego, cuando el capítulo 19 no se trabaja dentro del contexto histórico, la gente puede especular sobre 20 cosas. Pero cuando trabajamos con el contexto histórico del capítulo, entonces entendemos cuál es la función y cuál es el propósito real del capítulo. Y no tenemos que hacer malabarismos teológicos para postular y plantear que obviamente la fe cristiana puede usar el mismo lenguaje con respecto a Dios para con su pueblo, porque ya necesariamente esto no es una elección de los cristianos modernos, esta es una elección de los santos apóstoles que reinterpretaron la fe antiguo testamentaria y dijeron que lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario fue precisamente, como dice Pablo en su carta a los Efesios, de dos pueblos hacer uno. Cuando uno empieza a ver esa riqueza, uno realmente pues se maravilla frente a la Sagrada Escritura. Así es que estamos ante la introducción a la solemne entrega de la ley, nada más y nada menos que en el monte Sinaí. Yo no sé cuántos de los que están aquí han ido al monte Sinaí. Inesita fue, por allá Wilfredo y acá Roberto. También, ok. La experiencia es hermosísima, porque uno tiene que estar de pie como a las 3 de la mañana y tiene que llegar al monte cerca de las 4 de la mañana y todavía uno casi no se ve las manos y ahí empieza la travesía. Son de cerca de 2 horas, 2 horas y media. Algunos se les hace 3 y a algunos nunca se les hace porque no llegan hasta la cúspide, ¿no? Hay algunos vehículos que pueden subir a la gente, ¿no?, a mitad de camino, pero hay gente que se empieza a bajar de esos vehículos, sobre todo cuando ya empieza a clarear la mañana y ven que el burro o el camello que lo lleva está pasando por un estrecho de camino que si se equivoca de pata, mete la pata donde no le corresponde ponerla, la persona no va a ver la ley, va a ver el cielo completo. No, pasa de ahí a la eternidad. Entonces hay gente que se baja, ¿no? Y desde luego aquellos que se sienten eufóricos y con fuerza y con dinamismo dicen, vamos por ahí para arriba hasta el tope. Y la verdad que cuando uno llega al tope, porque ha avanzado y se da la tarea de llegar antes que el sol salga, cuando uno llega allá arriba, uno se topa con un espectáculo magistral. A uno le dan deseo de quedarse allí. Es una experiencia hermosísima. Así es que fue allí en el monte Sinaí. ¿Y por qué fue en el monte Sinaí? Era el monte más alto. En toda la región no hay un monte más alto que el monte Sinaí. Y desde luego la historia del Éxodo es sumamente importante, porque aquí nos están diciendo la fecha cuando comenzó la gran constitución por la que Israel nace oficialmente como nación. O sea, esta es la historia de la constitución de la nación. Lo único que esta es una constitución donde Dios es el que escribe las reglas. Y una vez escribe las reglas, se las entrega a la nación. Y ya mismo vamos a hablar de cómo es que se explica ese concepto de pacto. Porque, como dije la semana pasada, hoy en día todo el mundo pacta